Vamos a hablar en segundos sobre el tema de la ley del actor, las promesas incumplidas. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas, pero antes, Mauricio, tenemos una noticia de última hora. Sí, señor, ya hay fecha para la imputación de cargos contra el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y el exsubdirector también, Sneider Pinilla, y contra el pastuso, ¿no?, Luis Eduardo López Rosero. Esto será el 25 de julio en el Complejo Judicial de Palo Quemado. Recordemos que la Fiscalía les va a imputar los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, agravado interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Esto entonces ya se hará ante un juez de garantías. Allí la Fiscalía le imputará cargos y también solicitará medida de aseguramiento en contra de estos tres exfuncionarios, bueno, dos exfuncionarios y el particular implicados en todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bueno, y nos reporta nuestra periodista Alejandra Uribe desde la Presidencia de la República que el presidente Gustavo Petro ya anunció que el lunes 15 de julio, independientemente del resultado, se declarará día cívico para celebrar la unidad que genera. ¿Y eso qué traduce, Lucas? Para nosotros, ¿qué traduce eso? Que vamos doble turno. Que vamos con doble turno por aquí. Las noticias no paran en Sigue la W, en W Radio. Así que cualquier queja, por favor, con los Pues la noticia será que él ganó la Selección Colombia. Eso esperamos, entonces, eso esperamos. Son las 12 del mediodía, 39 minutos. Les recordamos la noticia del momento. Andrea, el anuncio de Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, se va a presentar el proyecto para revivir la reelección presidencial en la próxima legislatura. Sí, noticia importante, va a tener desarrollo. Nos confirma que aún no ha habido debate en la bancada porque primero está buscando consenso con las bases, pero ya hay acercamiento con diferentes congresistas. Es un proceso, pero ella confirma que la próxima legislatura va a presentar el proyecto de reelección presidencial. Bueno, y nos vamos de una vez para hablar sobre la ley del actor. Yo recuerdo hace muchos años en el Congreso de la República el trabajo que costó aprobar esa ley que buscaba proteger de alguna forma a los actores del país. Pero lo que usted ha encontrado, Andrés, es que de implementación, pocón. Cuéntenos de esto. Pocón, como dicen por ahí, Lucas, puro tilín y nada de paletas. Justamente esta ley que buscaba y que busca garantizar los derechos laborales y culturales de los actores y también pues fomentar oportunidades de empleo para los mismos, fue una ley que llegó al Congreso de la República y se demoró varios años para que pudiese ser aprobada. Ya han pasado 5 años y pues realmente son más las contras que han encontrado algunos de los actores en esta ley. Para hablar de esto vamos a saludar al presidente de la Asociación Colombiana de Actores. Él es Julio Hernán Correal, quien nos acompaña en Sigue la W. Julio, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Andrés, y a toda la mesa de trabajo por esta invitación. Julio, si bien entonces, como lo veremos planteando, esta ley es algo que sí incentiva al sector, efectivamente, pero también se han demorado en muchas otras cosas. ¿En qué puntos o cuáles son los puntos principales que tú como presidente, que usted como presidente, has visto que se ha demorado bastante? Pues mira, partiendo del artículo 3 que habla de reconocer que el trabajo nuestro como actores contribuye a la creación de patrimonio e identidad cultural y que se deben establecer políticas de fomento para generar más espacios de trabajo y productos que vayan en esa vía de generar memoria y generar patrimonio. Pues nosotros vemos que, por ejemplo, en espacios como la televisión abierta, espacios como la televisión por suscripción o las nuevas plataformas que han llegado, pues falta mucho meter el diente para que en realidad tengamos la posibilidad de tener esos programas, esos productos en los cuales podamos aportar nuestro trabajo y generar eso que dice ahí el artículo 3. Nosotros ya desde hace cerca de 20 años fuimos desplazados de la franja principal en los canales privados por otros formatos como el reality. Desde que se fundó ACA en el año 2014, nosotros hemos defendido una norma que fue como la que permitió el desarrollo del dramatizado y la televisión en Colombia, es la cuota de pantalla, pero la defendemos porque sabemos que es importante
que exista, pero en realidad sí nos hemos visto desplazados. Entonces creo que falta como un elemento de reglamentación ahí que ayude a que esto agarre diente y se vuelva una posibilidad. Por otro lado, ha habido demora en la constitución del Registro Nacional de Actores y en otros aspectos como las mesas de trabajo para generar incentivos. ¿Sí? Julio, yo recuerdo que también esta ley, entre otras, buscaba también pues favorecer y ayudar un poco a esos actores que están en el olvido, a quienes no volvieron a contratar, a quienes pues por cuestiones económicas les tocó sufrir o padecer muchísimo porque no los llamaban para ninguna serie, para ninguna novela que se estuviera grabando. ¿Qué ha pasado con esos actores? ¿Cómo es esta ley frente a esa realidad que ellos están viviendo? No, esta ley como tal no incluyó un artículo particular para los actores mayores y todo estaba ligado porque todo quedó como en lo que se llama el lenguaje afirmativo. En acciones de fomento, que en este momento ya hay un borrador de decreto reglamentario para el artículo 12, que es el que tiene que ver con la creación de una mesa de trabajo. Hay aspectos en los que, de todas maneras, aunque no hayan sido reglamentados, sí hemos sido tenidos en cuenta y constantemente de mi cultura y de mi trabajo nos han estado llamando para las nuevas convocatorias que hacen, para los nuevos proyectos que hacen, para la definición de políticas, pero necesitamos que se acelere en ciertos espacios como el Registro Nacional de Actores y que se acelere en los programas de fomento. Y efectivamente necesitamos crear como algo de decreto reglamentario que garantice y proteja el trabajo de los maestros de la actuación en Colombia. Vale la pena de todas maneras mencionar que en el Ministerio de la Cultura se han generado programas de reconocimiento a los actores mayores. El año pasado nosotros propusimos un listado de 10 actores de los que el Ministerio llama ancestrales y recibieron un reconocimiento que iba acompañado no solamente de un diploma, sino de un estímulo económico y Julio, este año sacaron ¿sí? Otro de los puntos que pues argumentaba esta ley, que tiene esta ley, era pues aquella cuestión de los horarios de trabajo, que tenía que ser pues en horarios laborales y demás. Sin embargo, hablando con varias personas del mismo sector, dice que esto no se puede llevar a cabo porque, por ejemplo, alguien que es protagonista de una serie no puede tener el mismo horario que alguien que es simplemente un actor de reparto, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ve usted específicamente este punto, ya que si bien es algo que genera discusión? No, pues es que mira, eso sí es muy simple, eso sí es algo que tiene que ver con que las leyes están, pero se necesita que el doliente las haga cumplir. Te pongo un ejemplo, hace como 2 años salió la ley de pago a plazos justos y constantemente a nosotros nos llegan quejas y nos toca llamar a los productores o a las agencias de casting o a quienes estén cumpliendo con el pago para que cumpla esta norma. En el caso de las jornadas que nosotros les establecimos un límite en la ley, se ha regado por todo lado la información, pero necesitamos que el gremio como tal, que es el doliente de esto, lo cumpla, y cuando les pasen un contrato en el que incluya normas que hable de horarios que estén por fuera de la ley, nos los hagan saber e inmediatamente les digan a los productores que eso que están haciendo es ilegal. Lo hemos conseguido en muchos casos, pero acá se necesita también que el gremio acompañe y utilice la herramienta. Hay muchos factores, muchos artículos de la ley que necesitan ser reglamentados y afilarlos un poco más para que tengamos un poco más de dientes, pero también necesitamos que el gremio como tal se entere de lo que tenemos ahí. A nosotros como organización nos falta también hacer más pedagogía para acercar al gremio a esta herramienta y poderla utilizar. Y lo que sí le pedimos al gobierno es que logremos un poco acelerar, que tengamos nuestro propio fast track con la reglamentación de los artículos de esta ley. Pues don Julio, ahí está la preocupación de los actores frente a la implementación de esta ley que costó tanto trabajo aprobar en el Congreso de la República. Gracias por habernos acompañado esta tarde.